En la parte 1 de este video vimos el impacto que tuvo la pandemia de gripe de 1918, también conocida como la gripe española, en algunos países de Latinoamérica. En esta parte hablaremos de los países de esta región restantes, para así cubrir toda la pandemia en esta región. Si aún no has visto la primera parte, es bastante recomendable que la veas antes de esta. La gripe española llegó a Venezuela a finales de 1918, exactamente por el puerto de La Guaira. Allí, el primer contagiado fue un soldado del ejército venezolano. Este país estaba en un estado lamentable, pues era uno de los países más atrasados de toda Latinoamérica. Rápidamente comenzaron a salir tratamientos caseros entre la población, como tomar jugo de limón y untarse limones en el cuello y en el pecho. En medio de la pandemia se creó, por iniciativa privada y del gobierno venezolano, un organismo encargado de contener la pandemia llamado la Junta de Socorro Central. Este organismo tomó medidas como la habilitación de hospitales improvisados, la suspensión de las clases, el cierre temporal de iglesias y teatros y el establecimiento de comedores populares. Se estima que de 25.000 a 80.000 venezolanos perecieron por esta enfermedad. La gripe española llegó al Brasil a finales de 1918 a través de un barco que venía desde Inglaterra y llegó hasta la ciudad de Recife. Algunos años antes de esta pandemia, Brasil había hecho importantes avances en el campo de la salud, pero sin embargo, en el país todavía no existía un servicio sanitario unificado. Algunas de las medidas que tomó el gobierno brasilero fue la circulación entre la población de toda la información existente hasta ese momento sobre la enfermedad, la suspensión de las clases, el cierre temporal de iglesias, teatros, bares y la suspensión de la celebración de festividades nacionales. Se estima que 35.000 brasileros murieron por esta enfermedad. La gripe española llegó a la Argentina a finales de 1918 y fue traída por inmigrantes europeos que venían huyendo de la Primera Guerra Mundial. Entró a través del puerto de Buenos Aires y rápidamente fue llevada a las provincias del interior a través de los ferrocarriles británicos. Por suerte, Argentina en ese momento gozaba de ser uno de los países más ricos y desarrollados de Latinoamérica, y al menos en comparación con muchos de sus vecinos, no tuvo tanta dificultad en afrontar la enfermedad. El organismo encargado de controlar el brote era el Departamento Nacional de Higiene, y algunas de las medidas tomadas era la cuarentena obligatoria de inmigrantes en la isla San Martín García, en el Río de la Plata, la limpieza del riachuelo, la prohibición de reuniones en lugares cerrados y el cierre temporal de las iglesias. Se estima que unos 15.000 argentinos murieron por esta enfermedad. La gripe española llegó a Cuba a finales de 1918 gracias a un barco español que llegó al puerto de La Habana con muchos enfermos a bordo. El organismo encargado de contener la pandemia era la Dirección de Sanidad y Beneficencia, y algunas de las medidas tomadas fueron la cuarentena de los enfermos y la circulación entre la población de ciertos hábitos de higiene personal, como el lavado de manos. Se estima que más de 5.000 cubanos murieron por esta enfermedad. La gripe española llegó a la República Dominicana a finales de 1918 y entró desde el puerto de Barahona, en el sur del país. El organismo encargado de contener la pandemia era el Departamento de Salud, y algunas de las medidas tomadas fueron la prohibición temporal de bailes, espectáculos, fiestas, reuniones, velorios, así como también la suspensión de las clases. Se estima que más de 1.600 dominicanos murieron por esta enfermedad. La gripe española llegó a Puerto Rico a mediados de 1918 a través de un vapor transatlántico. Esta pandemia resultó particularmente devastadora para esta pequeña isla caribeña, debido a que justo ese mismo año, Puerto Rico había sido golpeado por varios terremotos y tsunamis. Más allá de esto, no se sabe tanto sobre esta pandemia en la isla, pero sí se sabe que aproximadamente 11.000 puertorriqueños y algunos estadounidenses murieron por esta enfermedad. La gripe española llegó a Bolivia en algún punto en el año 1919. No hay mucha información sobre esta pandemia en este país,
ni siquiera cuántos bolivianos perecieron ante esta enfermedad. Pero sí se sabe que afectó fuertemente a la capital, La Paz, y que llegó a contagiar a casi el 10% de la población boliviana. La gripe española llegó a Honduras a finales de 1918. Al igual que con Bolivia, no hay mucha información de esta pandemia en este país, solo que llegó primero a la ciudad de San Pedro Sula y que una de las medidas tomadas por las autoridades hondureñas fueron la suspensión de las clases. La gripe española llegó a Paraguay a finales de 1918. El organismo encargado de controlar la enfermedad era el Departamento Nacional de Higiene y Asistencia Pública, y algunas de las medidas tomadas por esta institución fueron la observación de todos los barcos que llegaran a puertos paraguayos, el cierre de iglesias, la puesta en cuarentena de los enfermos y sospechosos de estar enfermos, además de la circulación entre la población de toda la información existente hasta ese momento sobre la enfermedad y algunas medidas de prevención y desinfección de los hogares. Se estima que 2.000 paraguayos murieron por esta enfermedad. La gripe española llegó a Uruguay a finales de 1918. Entró por Montevideo, curiosamente a través del mismo barco inglés que llevó la gripe al Brasil. Por suerte, Uruguay desde hace algunos años se estaba embarcando en algunas reformas de bienestar social que mejoraron considerablemente el sistema sanitario del país. El organismo encargado de contener la enfermedad era el Consejo Nacional de Higiene, y esta institución tomó medidas como la regulación de todos los barcos que llegaran al país, la puesta en cuarentena de todos los inmigrantes enfermos en la isla de Flores, en el Río de la Plata, la prohibición de las aglomeraciones, la suspensión de las clases, la desinfección de sitios públicos, entre otros. Se estima que 2.000 uruguayos murieron por esta enfermedad. Finalmente, así fue como todos los países latinoamericanos lidiaron con esta pandemia de gripe. Si crees que faltó algo por mencionar con respecto a la gripe española en alguno de los países de esta parte, puedes dejarlo en los comentarios en la parte inferior. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.